El sistema actual de pensiones es sostenible. El dato a este respecto coloca la sostenibilidad a niveles del 2001. Esta es la pregunta del millón: ¿es sostenible o no? Vemos un ejemplo que nos hace ver que la sostenibilidad del sistema corre riesgo real. Vamos a verlo. Desde el 2008 hay 500.000 personas más que cobran una pensión, mientras que el número de cotizantes, antes lo hemos visto, esa tendencia ha caído en más de 2 millones de personas. ¿Cuánto tiempo más se podrá seguir pagando las pensiones tal y como están ahora? Vais a seguir opinando, pero introduzco una nueva opinión, un nuevo invitado. Él es catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco. Está con nosotros, está físicamente en la sede de ITV en Bilbao. Felipe Serrano, arratsaldeón. Arratsaldeón, y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mesa de actualidad. La pregunta la he lanzado a la ciudadanía, te la lanzo a ti directamente. ¿Es sostenible el actual sistema de pensiones? A largo plazo no, el sistema no es sostenible. Yo creo que hay que separar lo que pueden ser las circunstancias coyunturales que se están viviendo en este momento y que están vinculadas a la situación de crisis económica, pero esto en algún momento se acabará superando, la situación de crisis. Tardaremos más o tardaremos menos, pero saldremos de ella. Y aún así, aún habiendo superado la situación de crisis económica, el sistema no sería tampoco sostenible, o la sostenibilidad del sistema requeriría que se produjesen una combinación de circunstancias que en estos momentos resulta difícil de pensar que puedan llegar a ocurrir. Felipe, hay diferentes soluciones o propuestas para intentar solucionar este problema. Primero me gustaría que valorases las que ya se han puesto en práctica, como por ejemplo el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. ¿Solucionará en qué medida este problema? Bueno, vamos a ver, todas las medidas que se pactan durante la última... Bueno, antes de comentar las medidas, quería hacer una precisión a una intervención que ha tenido uno de vuestros contertulios, que es Pablo Fernández, que ha dicho que esto del sistema de cotizaciones sociales es un invento del Pacto de Toledo. Bueno, no, eso no es cierto. Los sistemas de pensiones están basados en el método de reparto y esto es tan viejo como el siglo XIX. Es decir, que aquí no se inventa en el Pacto de Toledo el sistema de pensiones basado en las cotizaciones sociales. Este es el sistema que existe en Alemania, que existe en Francia, que existe en Italia, en España, en Suecia. Es decir, es un determinado modelo de financiación del sistema de pensiones. Vale. Dicho esto... Sí, una cosa, Felipe, si te parece bien, como has hecho mención también a lo que ha dicho Pablo, y como vamos a hacer un diálogo, luego vamos con el retraso de la jubilación a los 67, Pablo. Y ya también le quería preguntar a Felipe qué le parece lo que tú proponías, ¿no? Que es otro sistema en base a que los gobiernos vía impuestos faciliten o financien este tema de las pensiones. Igual no me he expresado bien. Yo lo que quería decir es que en el Pacto de Toledo se institucionaliza ese sistema y que yo se pone negro sobre blanco que ese es el sistema válido. Lo curioso es que a través de las pensiones contributivas, a través de las cotizaciones sociales, se pagó durante bastantes años las pensiones no contributivas, que fue una reivindicación histórica de los sindicatos. Ahí creo que estaremos de acuerdo. Bueno, sí, pero ese es otro problema distinto. Bien, efectivamente, es cierto que, vamos a ver, en el pacto, si queréis hablamos después del Pacto de Toledo. A ver si tenemos tiempo. Voy a intentar responder a tu pregunta inicial, que tiene que ver lo de llevar la jubilación obligatoria a los 67 A los 67. ¿Es una herramienta para solucionar este problema? Vamos a ver, todas las medidas que se han puesto en práctica en España para reformar el sistema de pensiones durante los últimos 20 años han tenido la misma orientación. Han ido dirigidas a contener el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones. Una de las maneras de contener este ritmo de crecimiento es desplazando la edad legal de jubilación a los 67 años, dado que las personas cotizarán durante 2 años más y percibirán pensiones durante un menor número de años, con lo cual el ritmo de crecimiento del gasto se contendrá. Pero yo creo que una de las medidas probablemente que afecten más al crecimiento del gasto no es tanto la modificación en la edad legal de jubilación como la modificación en el cálculo de la base reguladora, dado que a partir del 1 de enero, de manera progresiva, para calcular la base reguladora sobre la cual
se estima la pensión, se van a computar los últimos 25 años, si no los últimos 15. Y esto sí va a tener una influencia importante en la pensión. Habrá población que quede claramente beneficiada, como por ejemplo la mayoría de los trabajadores que por expedientes de regulación de empleo o por cierre de empresas van al paro con 50 y tantos años y que tienen después muy difícil su reinserción al mercado laboral. Este conjunto de trabajadores va a quedar claramente beneficiado, mientras que aquellas personas que tengan una vida laboral regular y que se acaben jubilando a los 67 años, esta medida les significará una reducción en su pensión respecto a la que hubiesen obtenido con el sistema actual. Bien. Pero sí van bien encaminadas las reformas. ¿A ti qué te parece, cada vez que sale en esta mesa el tema de la gestión por parte de Euskadi del Fondo de Pensiones? ¿Qué podría pasar? No sé, porque hay diferentes, bueno, yo diría que contradictorias visiones acerca de un futuro en el que Euskadi asuma o asumiese un sistema propio de pensiones. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? Bueno, yo veo que esto es una reivindicación que siempre aparece, pero yo creo que porque exige poco esfuerzo intelectual por parte del que los plantean. ¿Por qué? Porque además saben que no se lo van a conceder. Vamos a ver, un sistema de pensiones con base en la comunidad autónoma, con base en Euskadi, es inviable. ¿Por qué? Pero eso, pues por una razón muy sencilla, porque el proceso de envejecimiento en Euskadi es más intenso que en el resto de España. Tenemos tasas de natalidad muy baja. Además, no ha habido unos flujos migratorios de características similares a las que se ha observado en el resto de comunidades autónomas. Y tenemos una tendencia demográfica claramente decadente. Sí. Y a esto hay que unir que, dadas las características estructurales de nuestra economía, con un peso muy superior del sector industrial, la pensión media en Euskadi es superior a la pensión media en el resto de España. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un gasto que crece al alza y tenemos unas tendencias demográficas también al alza respecto al envejecimiento. ¿Qué significa esto? Que el proceso de envejecimiento que el déficit del sistema irá aumentando a medida que vaya pasando los años. Bien, puede ocurrir que haya gente que entienda o que no quiera entender que esto es así, o que piense que el sistema puede financiarse mediante otra serie de fuentes financieras. Bueno, y entonces se puede plantear el problema, pero que lo digan.